Televisa presenta. Claro que sí. Dígame. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué esté viendo este video. Soy Jared Rossini. Voy a hablar sobre los temas que escogí acerca de cada parcial de lo que vimos durante el semestre. ¿Ok? Los temas que se voy a repasar y que voy a nombrar y decir va a ser la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa en el primer parcial. En el segundo parcial tenemos la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. En el tercer parcial está la Guerra de Vietnam y en el cuarto parcial el mundo unipolar. En el primer parcial tenemos a la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial fue también conocida como la Gran Guerra, fue el primer conflicto internacional del siglo XX, durante 1914 a 1918, que se enfrentaron, dos bloques se enfrentaron que fueron la Triple Alianza, Alemania, bueno, la Triple Alianza, que fue Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, también la Triple Entente, el cual fue Francia, el Imperio Ruso y la Gran Bretaña. Eh, Esto comenzó el 28 de junio de 1914 con el asesinato de Francisco Fernando, que es el heredero del trono, el, al trono, el heredero del trono al Imperio Austrohúngaro, perdón, es difícil pronunciar. Y tenemos la Revolución Rusa, el cual fue un conjunto de acontecimientos que sucedieron entre febrero y octubre de 1917 y en el cual se instaló el primer gobierno socialista de todo el mundo. Tuvo dos etapas, que una fue la revolución donde el gobierno zarista es derrocado y pues entró un gobierno revolucionario, pero a su vez pues ese gobierno revolucionario no era tan bueno, entonces se hizo una segunda donde pues se trató de derrocar a ese mismo y pues es el gobierno socialista, digo yo, pero aquí hay una controversia de comunista o socialista. Bueno, este, eh, en esta etapa una de las consecuencias que hubo fue que salieron derrocaron a los zares, entonces el gobierno ministra, los ministros entraron en los 17, tengo unos notas aquí por si acaso se me olvidaba. Una de las principales causas económicas fue que debido a que había una falta de alimento en los obreros, en las personas que trabajaban, y había unas extensas jornadas laborales que eran desde 12 a 14 horas con un salario mínimo, y como no había economía en el país por el debilitamiento de me parece, la Primera Guerra Mundial, este, pues eso hizo que, que se perdiera poder, pues, y hubo un gobierno más, o sea, hubo una revolución que tomó mucha fuerza, ¿ok? Se pasa al segundo parcial, que es la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión, que también fue conocida como la crisis del 29, fue una crisis económica que fue a nivel mundial. Unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, mis apuntes. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico en donde se enfrentó el eje, que fue integrado por la Alemania nazi, Italia, la Italia comunista, el mando de Benito Mussolini, y Japón. Ese tipo no me acuerdo el nombre, no me acuerdo qué era, pero según yo era el militarismo. este, y los aliados que fueron formados por Polonia, Francia, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ya desde un principio se ve que hay muchos países que están en contra de esos tres. Bueno, la cosa es que inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Eh, para este entonces, uno de las causas principales de la Segunda Guerra Mundial fue que, Alemania, debido al Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, en donde se le ponen términos y condiciones de lo que debe hacer después de eso, porque pues cuando supuestamente fue el que más hizo daño,
fue que su ejército se redujera a simplemente 100.000 soldados para toda Alemania, una indemnización total de los daños, bueno, una gran indemnización a los demás países, los aliados, y, perdón, ok, sí, debido a esto Alemania estaba muy herida y tenía una falta de economía, y así es como, debido a este descontento social que hubo, en 1933, el nazismo asciende al poder a gobernar la Alemania, y pues con ellos su líder, el Führer, que sería el nuevo Führer, Hitler. Este, y también uno de los detonantes fue que Italia, durante el Tratado de Versalles, se supone que se unió al bloque de la Triple Entente, en donde se supone que va a recibir una gran parte, o sea, no una gran parte, una parte equitativa del territorio, que eran los territorios que controlaba Alemania, pero pues no fue así, recibió una pequeña parte, y pues a Italia no sabía muy bien de esto hasta que se dio cuenta y vio y todo, y pues con ese descontento, en 1917, sí, no, en 1922, subió a la cabeza del poder el fascismo con como líder a Benito Mussolini. Ok. Tenemos el tercer parcial, que este fue lo de la guerra de Vietnam. Ese si me lo permite, porque tengo mis apuntitos. Ok. La guerra de Vietnam también fue conocida como la Segunda Guerra de Indochina, o la guerra contra los Estados Unidos, que fue de 1957 a 1975. Como podemos dar cuenta, fue un conflicto que duró muchísimos años. Duró 70, 15, 16 años, según yo, sí. Ok, fue un conflicto bélico entre Vietnam del Sur, apoyada por los Estados Unidos, y Vietnam del Norte, que fue apoyado por China, por Cuba y la Unión Soviética. Este, Esa tuvo muy graves consecuencias, como la muerte de millones de ciudadanos, tanto de parte de los no vietnamitas como los vietnamitas, así como el fallecimiento de de millones de soldados, bueno, de miles de soldados, tanto de parte del ejército estadounidense como vietnamita, de los dos bandos, y hubo una pérdida total bueno, no una pérdida total, una pérdida masiva de la infraestructura de Vietnam. El objetivo de que los norteamericanos fueran apoyados por todos ellos, por China, Cuba y la Unión Soviética, era para crear un estado comunista, un país comunista, para ser aliados de China, de Cuba y de la Unión Soviética. Y pues como Estados Unidos perdió ante las tropas comunistas, no tuvo más remedio que retirarse. Y también esto no solo debido a esto, a los ejércitos, sino que también en su país, su nivel social estaba por los suelos. Y dado que transmitieron esta guerra en vivo, al principio la población estadounidense estaba de acuerdo con esto, de que era necesaria una intervención, pero conforme fueron pasando los años, este apoyo se fue eliminando poco a poco, hasta que vieron que la mayoría de sus soldados regresaban heridos, lastimados, la economía de Estados Unidos iba bajando poco a poco, y pues esto hizo un descontento entre todos, y también hubo ¿cómo se llaman? Muchas heridas psicológicas de los soldados, heridas tanto físicas como psicológicas. Eh, ok, creo que sí, así. Y por último tenemos el cuarto parcial, en el cual este se dio por la caída de la URSS, que dio lugar a este momento, que es en donde los países aliados se independizaron dentro de los Estados Unidos, y los republicanos regresaron al poder, pero en ese entonces, para ese momento, Estados Unidos estaba muy debilitado por la guerra de Vietnam. Eh, es- este, los republicanos estuvieron en el poder durante 12 años,
y en la cual hubo una crisis social porque pues o sea, 12 años, 12 años estuvieron gobernando los republicanos, pero, pero la economía de Estados Unidos se estabilizó, poco a poco fue agarrando más poder, hubo este, mayor crecimiento económico, pero en esta Estados Unidos quería crear un mundo unipolar, pero que fuera todo fuera de él, quería conquistar todo con su poder militar, eh, a diferencia de los demás países que querían uno que sea multipolar. Eh, estos, me parece que por la guerra, a ver, déjame si me acuerdo, la guerra persa, la guerra del Golfo Persa, que fue en donde Irak trató de, Irak tomó Kuwait, que fue llamado, bueno, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Era una base de operaciones de Estados Unidos, pero Irak lo terminó tomando. Entonces hubo una guerra porque también, según yo, Irak en ese entonces, fue por 1990 y 1992 era liderado por Al-Qaeda, por el grupo terrorista. eh, y pues por eso hubo una guerra contra los terroristas, y por eso las guerras de Irak. Entonces, el 11 de septiembre del 2001 se dio un acontecimiento que la mayoría de personas de este siglo recuerda, que fue el 11 de septiembre del 2001, en donde terroristas del grupo Al-Qaeda atacaron las Torres Gemelas de Nueva York hicieron uso del secuestro, tomaron 4 aviones con diferentes destinos, pero que uno de ellos era California, bueno, pues la cosa es que tenían diferentes destinos y los tomaron. Eh, el primer avión, si mal no recuerdo, impactó en la primera torre, la del sur, la del lado sur, bueno, la que apuntaba hacia el sur, y esto pues incendió la torre, se quemó, bueno, se estaba quemando y, y estaba medio derrumbándose. El segundo avión que fue, fue, fue estrellado en el lado suroeste del Pentágono, el cual sí sufrió daños. Eh, el tercer avión se estrelló contra el segundo edificio, el cual hizo que se derrumbaran y cayeran. Y estuvo el cuarto avión, el cual, el cual fue, eh, fue retomado por los pasajeros, pero fue estrellado en una parte de camino a su destino, que era la Casa Blanca en Washington. Y pues al final el derrumbamiento de la torre terminó con una pérdida de 3.000 personas. Y esta es la bibliografía. Eh, Creo que me voy a regresar. Sí. Como podemos ver, cada uno de estos conflictos es sin duda algo muy, vaya, marcaron la historia de todo el mundo, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Cada una tiene que ver con otra. eh, o sea, por un conflicto terminó saliendo otro y otro, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica, perdón, el nazismo, el fascismo, todos esos, la guerra de Vietnam, en todos los conflictos de Estados Unidos ha estado presente de una u otra forma, indirecta o indirectamente. Pero pues sí, es interesante ver cómo todos estos conflictos han llegado a trascender la historia hasta lo que nosotros conocemos, después incluso de 1929, de 1914, a casi 100, 120, 130 años, aún seguimos recordándolo como si hubiera estado cerca. Y lo que nos espera en un futuro, podemos llegar a pelear una tercera guerra mundial simplemente por una tontería, o simplemente no llegar a esa tercera guerra mundial, dado
dado, dado, ¿cómo se llama? O sea, fue la degradación del planeta que estamos creando. Pero bueno, yo espero que haya disfrutado de escucharme hablar y trabarme. Eh, y sí, de mi parte sería todo. Le agradezco mucho por su atención.